La doctora Filiberti en la mañana me estuvo preguntando si necesitamos utilizar el template tal cual, el formato que se les va a facilitar. Y mi respuesta fue, ustedes van a tener la oportunidad de personalizarlo. Una vez tengamos la grabación del taller disponible, yo les voy a facilitar para que se suba al portal de Moodle la grabación, obviamente, del taller del día de hoy, pero también les voy a enviar un esquema personalizado. ¿Y qué quiere decir el esquema personalizado? Es como una leyenda de cómo se completa realmente el template, de las cosas que deben tener claras, que si van a personalizarlo, pues obviamente les sirve de guía para que no pierdan de perspectiva ninguna de las partes que se requiere. La idea de esto es que usted pueda enfocarse en presentar su idea y su proyecto en 10, en promedio de 10 a 12 slides, ¿verdad? En un término no mayor de 15 minutos el día de su competencia. Usted tendrá 15 minutos y si hacemos cálculos matemáticos, pues decimos, mira, a minuto por slide. La realidad es que no necesariamente es a minuto por slide. Hay slides que van a requerir que usted enfatice más y hay unos que van a requerir que usted enfatice menos. Así que es bien importante y mi recomendación, obviamente ustedes tienen dos profesores excelentes en el doctor Rafael Pérez y en la doctora Filiberti, que se enfoque, ese es el gancho, la pieza clave, para que los jueces entiendan qué es lo que usted propone y luego la capacidad que tenga de escalar ese modelo. Así que, dado esta premisa y partiendo desde este punto, creo que entonces podemos dar inicio a la sección del día de hoy. El profesor Hacker se nos va a estar uniendo. Me puede corregir Nacuaya, pero es a las 12:15 del día de hoy. Así que iniciamos para validación de la doctora Filiberti y del doctor Pérez. Estoy utilizando el mismo template que les compartí originalmente y la versión customizada se les va a estar compartiendo una vez se comparta la grabación y otros materiales. Así que comenzamos. Estoy viendo que tenemos a otros estudiantes que ya se han conectado con nosotros antes, como lo es Liz, como lo es Joanny, que también están conectados con nosotros. Así que damos inicio. Bueno, como les comentaba, esta plantilla, el propósito que tiene es guiarlo a cuáles son los puntos y las piezas claves para presentar su proyecto, para presentar su idea, para presentar su prototipo. Y esta pieza lo que busca es que usted sea lo más claro posible en cuanto al potencial que tiene esa idea, esa solución que usted trae a la mesa. Algunos de ustedes, yo tuve la oportunidad de escuchar cuál era su idea inicial. Ya entiendo que a este punto ha refinado sus ideas o han ajustado sus propuestas iniciales. Sus profesores pueden aclarar si es así o si siguen dentro de la misma temática. Pero básicamente ya a este punto deberíamos estar enfocados, ¿verdad? A entender cuál es el problema que van a solucionar, cuál es la solución que traen a la mesa, ¿verdad? Así que la guía o el orden que lleva la plantilla específicamente es precisamente el orden que ustedes han debido seguir a lo largo de las últimas semanas trabajando en su proyecto. ¿Qué va a incluir en la plantilla? Pues va a incluir aquellos que han estado o conectados en vivo a las secciones o han estado visitando los videos, que les agradezco. He visto la atracción de los videos y veo
que se están conectando a ellos, nos enfocamos en el por qué estamos desarrollando este proyecto, qué oportunidad identificamos, ¿verdad? Cuáles son los dolores o cuáles son los retos que presenta esta comunidad en específica para las que ustedes están ofreciendo una solución o una alternativa. Y ese es el propósito de la compañía que ustedes van a presentar. Bien importante, por lo menos en el grupo del doctor Pérez, tuve la oportunidad de ver que ya tenían more or less, y me disculpa mi Spanglish, pero estoy hoy en los dos idiomas media cruzada. Tuve la oportunidad de ver que algunos ya tenían su nombre, el propósito, hacia dónde se dirigían y había que ajustar básicamente ciertos elementos, pero que ya iban por ese lado. Es importante que ya usted tenga el nombre para su empresa, ¿verdad? Y bien definido el propósito para su empresa, porque usted va a presentar tal cual si ya usted estuviera en proceso de estar en mercado, ¿verdad? Necesita su propósito, el propósito de su compañía, establecer de forma clara cuál es el problema que existe, cuál es la solución que ofrecen, por qué ahora, cuál es el potencial que tienen con su producto, servicio, plataforma en el mercado, definiendo cuál es el tamaño de su mercado accesible. Y esto va a ser una pieza clave para definir la participación en el mercado, definir con quién compiten, poder dar una mejor descripción del producto que vienen a ofrecer. Negocio. Y la parte del modelo de negocios es bien importante porque sabemos que tenemos productos, ¿verdad? Que tienen un ciclo dentro del Business Model Canvas y hay otros que vienen para eh, o como parte de Research and Development y que su proceso de vida es distinto. Tienen que tener bien alineado las funciones como equipo, ¿verdad? Y deben de construir un organigrama. Ese organigrama que van a construir, y yo lo voy a presentar más adelante, tiene que estar vinculado con el modelo de negocios que ustedes están compartiendo. Es decir, si yo digo que yo voy a estar en tantos canales o que yo voy a crecer de X manera, ¿qué personal yo necesito para llegar ahí, verdad? ¿Y por qué esto? Pues yo se los voy a explicar a través de la presentación. Y por último, y no menos importante, la parte financiera de este proyecto, que no quiero que nadie se me estrese, que nadie se me preocupe, porque la parte financiera no es compleja, ¿verdad? Todos tenemos básicamente un presupuesto en el que vivimos. A veces nos salimos del presupuesto dependiendo de cómo lo manejamos o no. Lo importante es tener claro cuáles son los ingresos, las ganancias y las proyecciones. Pero eso lo vamos a explicar más adelante y se va a tocar en mayor amplitud una vez el profesor Hacker se nos una. Continuamos entonces con la definición del propósito de su compañía. Esto no es otra cosa que no sea su proposición de valor. Ustedes han estado trabajando con la proposición de valor. Rafael, si tienes la oportunidad de salir de mute, ¿cómo ves que van ya las proposiciones de valor con tu grupo? Sí, ya ellos han trabajado, recordando, ¿verdad?, que este curso va en paralelo haciendo un plan de negocio. Ujú. Se ha trabajado sobre algunas partes ya de definición del trasfondo y de a quién queremos servir y por qué. Y entonces ahora estamos básicamente simplificando la propuesta de valor desde el punto de vista cómo en pocas palabras podemos decir cuál es el valor que se le está añadiendo a la gente. Una de las cosas que hemos clarificado es que el valor no es el producto, el valor es el resultado del producto. Si es seguridad, si es flexibilidad, si es eh, entretenimiento, ese es lo que queremos enfatizar. Entonces, básicamente lo que estamos tratando es ¿verdad? Como decimos acá, apretar la naranja para que dé el jugo
y entonces pueda producir eso que realmente es el valor que se le añade a la vida de la gente. Perfecto, y te agradezco que lo compartas porque adicionalmente a tu punto, es lo que se ofrece como solución, ¿verdad? Lo que va a curar el dolor de aquel que lo tiene o que le va a aliviar la vida a aquel que tiene ese dolor, ¿verdad? También es importante resaltar, además de la solución, ¿por qué usted es la mejor solución? Porque usted es mejor, la mejor alternativa, ¿verdad? Para resolver ese problema, para traer esa solución. Ahí viene su background o su expertise, ¿verdad? En el tema. Nunca hablamos de la competencia en una proposición de valor, ni nunca hablamos de precio, sino de el valor que agrega su solución y su área de expertise. Quiero aprovechar porque acabo de ver que está conectado. Déjame ver si no se desconectó válido porque lo vi entrar. Se desconectó. Vi a Robert Hacker conectarse, pero se desconectó. Así que asumo que volverá a conectarse nuevamente. Entonces, básicamente a ese punto, esa proposición de valor que ustedes están trabajando en definirla de la manera más simple, ¿verdad? Y más concisa posible, es el propósito de su empresa. Es lo que va a ir en ese slide de propósito de la empresa. Quiero hacerle hincapié en una cosa. Ustedes son un equipo y los valores que tienen cada uno de ustedes como individuo se transfieren a la compañía que ustedes están armando, ¿verdad que sí? Así que en la medida en que esos valores se transfieren, también se reflejan en, en el propósito de su compañía. Es importante que ustedes identifiquen cuáles son los valores como equipo que tienen en común, porque son los que van a solidificar esa experiencia, esa oportunidad y esa propuesta de valor. ¿Ok? Continuamos entonces con el problema. Nosotros necesitamos describirle a la audiencia cuál es el problema de nuestro cliente, es decir, cuál es el problema de la audiencia que identificamos que tenía el problema, ¿verdad? Y voy a utilizar uno de los ejemplos que tuve la oportunidad de escuchar en clase. Vamos a identificar, por ejemplo, aquellos que tienen el proyecto de placas solares para apartamentos. Recuerda ese proyecto, ¿verdad? Vamos a identificar cuál es el problema o cuál es el dolor o cuál es la frustración que tienen los dueños de apartamentos, ¿verdad? Recuerdo que en las presentaciones hablamos de las restricciones por el Homeowners Association, ¿verdad? Donde por las restricciones de espacio, de tamaño, también el no poder tener plantas, ¿verdad? De generación en los balcones de los apartamentos o dentro de los apartamentos, desde dónde se podían ubicar. Vamos a describir el dolor o el problema que tiene es ese target que identificamos. No es de todas las oportunidades. Vamos a hablar de a quién fue que identificamos que tenía ese problema, ¿verdad? Con quién hablamos, cuáles eran sus retos y por qué lo identificamos como problema para traerle una solución. Vamos a hacer lo que le decimos un outline o una sinopsis de cómo, cómo ese potencial cliente hoy por hoy está tratando de lidiar con ese problema. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarnos a explicar de mejor forma nuestra solución. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Continuamos. Vamos entonces, el próximo slide va a traer la solución. Es decir, usted va a venir y va a resumir, pero de forma clara, usted va a demostrar cómo su proposición de valor va a hacer que la vida de ese grupo, de esos individuos, sea mejor. Si tienes una maqueta, si tienes una imagen, si tienes un prototipo del producto en físico, ese es tu momento de demostrarlo, ¿verdad? A los jueces. Si tienes una imagen,
es el momento de mostrar la imagen de ese prototipo y de su funcionalidad a los jueces y a toda la audiencia que va a estar allí. Ese es el momento donde tú vas a proveer lo que le decimos insights, ¿verdad? Cuando hablamos de market insights hablamos de una cosa, pero en este caso específico es de la investigación que tú hiciste sobre la potencial solución a ese problema. En pocas palabras, utilizando el mismo ejemplo de los que hablábamos de placas solares para apartamentos, ustedes tienen que haber validado la generación, voltaje y la cobertura que tiene esa placa solar específica para apartamentos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas placas se necesitan y por qué? Si es un apartamento de cuántos pies cuadrados, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance que tiene? La investigación que hiciste se utiliza para sustentar la solución que tú estás trayendo a la mesa. Es decir, no me la saqué de la manga, no me la saqué del bolsillo. Yo hice una investigación adecuada con fuentes válidas para sustentar la proposición de valor que traigo hoy. Y eso es lo que me va a posicionar o va a posicionar a mi equipo como expertos en el tema para solucionar el problema existente. Eso es lo que tú vas a demostrar en el slide de solución. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Lo mismo pueden escribirlas en el chat, que pueden levantar su mano digital o prender su micrófono. Gracias, Vivian. Entonces, el por qué ahora. Cuando identificamos un problema, históricamente, con esa necesidad, con esa falta, y voy a traer el ejemplo obviamente de la energía. Todos sabemos que previo a el huracán María, en Puerto Rico, podíamos tener una que otra apagón, pero nada relevante, ¿verdad? Porque nada había impactado nuestra infraestructura de tal manera que la dañara eh, como lo hizo el huracán María. Por ende, nosotros tenemos un punto histórico de dónde partir, ¿verdad que sí? Previo a 2017 y post 2017. Y post 2017 tuvimos huracanes, hemos tenido terremotos, hemos tenido otros huracanes, ¿verdad? Que nos han permitido subsanar el sistema de generación, ¿verdad? Y conversión de la isla. Y eso a su vez se cascadea con el consumidor o usuario principal, que son los dueños de apartamentos, que somos nosotros los constituyentes, ¿verdad? Así que tenemos cómo hacer un recuento histórico de cómo era el sistema antes, cómo dependíamos o cuál era la utilización de paneles solares en aquel momento versus el por qué ahora. Eso me va a permitir contar la historia y reafirmar la necesidad de lo que yo ofrezco hoy. Nos permite también, si tenemos información que hayamos adquirido en la búsqueda, definir cuáles son las tendencias para sustentar que la solución que nosotros traemos a la mesa es viable, es posible y realmente es una alternativa para la audiencia que identificamos que tiene el problema. Y hoy por hoy es una audiencia que la tenemos alrededor isla, que no es solamente localizada en el área metro o en el área sur o en el área suroeste, ¿verdad? Que fue donde impactaron de mayor manera los terremotos. Así que eso me va a permitir específicamente que yo pueda justificar o validar el por qué ahora. Continuamos entonces con el tamaño del mercado. Y cuando hablamos del tamaño del mercado, aquí yo quiero hacer hincapié, porque para mí, como persona que ha sido juez anteriormente en otras competencias, como facilitador, ¿verdad? Y coach y mentor de estudiantes para competencia, este slide para mí es bien relevante.
Y no quiero que piensen que es un reto, no quiero que piensen que va a ser difícil hacerlo, porque no estamos buscando una matemática exacta o una ciencia exacta. Lo que estamos buscando es que si usted realmente hizo su investigación, usted realmente sabe que hay un mercado para usted atacar con su solución, que usted tenga la oportunidad de medir ese mercado, porque de ahí viene el cómo evoluciona su proyecto, el cómo evoluciona la empresa que usted está formando. Es decir, ustedes, yo sé que en el curso 40 días están trabajando en cómo van a establecer el concepto de su negocio y el modelo de su negocio o empresa, ¿verdad? Y tenemos que identificar el ambiente del mercado y el target al que le vamos a servir, ¿verdad? Por ejemplo, mis amigos de las placas solares están enfocados en apartamentos específicamente. Ahora, me voy a enfocar en Island Wide, es decir, en toda la isla. Voy a tomar unos pueblos pilotos para probar mi concepto. Mi recomendación, y obviamente yo no quiero desviarlos de lo que su profesor o profesora los haya llevado o les haya recomendado. En mi caso, normalmente mi recomendación es que identifiquen uno o dos pueblos donde pueden probar o lanzar su prototipo para entender qué cosas necesitan ser ajustables, si realmente el tamaño del mercado es como se proyectó y demás, ¿verdad? Así que tomándolo desde esa premisa, necesitamos calcular cuál es el total de participación de mercado accesible y cuál es la participación de oferta de mercado, ¿va? Y eso yo lo voy a explicar. Quiero validar antes de entrar en detalle a esto con la doctora Filiberti y con el doctor Pérez. ¿Ustedes han cubierto TAM, SAM and SOM anteriormente en su curso? No, esta sería la primera vez que toco este tema en el curso. Perfecto. Igualmente, no lo he trabajado anteriormente. Ok, pues entonces lo que vamos a hacer es, como lo tengo ya en conocimiento, además de explicarlo aquí, una de las cosas que les voy a facilitar como documento de apoyo para que se suba a la plataforma de Moodle es también cómo se define el TAM, cómo se define el SAM, cómo se define el SOM y un ejemplo de cómo se calcula para beneficio de todos los participantes. ¿Ok? Y el profesor Hacker nos va a llevar un poco más sobre la forma, pero a grosso modo, cuando hablamos del total de mercado accesible, vamos a decir que nos estamos enfocando en Puerto Rico como target, ¿verdad? Como el mercado al que yo quiero dirigir mi oferta inicialmente. Y de Puerto Rico, vamos a decir que el 20% del mercado de residencias hoy es apartamentos, ¿va? Y estos números me los estoy inventando solamente para efectos de darle un ejemplo y de explicarles. El 20% es apartamentos y ese 20% representa un inventario aproximado de 75.000 apartamentos, ¿verdad? Ese hoy por hoy se convierte en el mercado total accesible, ¿verdad? El mercado que yo tengo para acceder son 75 apartamentos donde deben de existir, no 75.000 dueños, ¿verdad? Porque un dueño puede tener múltiples apartamentos, pero existen 75.000 apartamentos que pueden potencialmente tener una necesidad de acceso a generación de energía. Ahora bien, de esos 75.000 apartamentos,
Yo decidí que donde yo me quiero enfocar es en el área de San Juan, Guaynabo, porque tienen el mayor grosor. No, no obviando Carolina, que tiene un volumen significativo de apartamentos, pero me voy a enfocar específicamente en San Juan y Guaynabo. Y el inventario de apartamentos en San Juan y en Guaynabo no lo encuentro por ningún lado. La Asociación de Rialtos no lo tiene, el registro de la propiedad no lo tiene, pero yo puedo buscar cuál es el tamaño de la población de San Juan y Guaynabo específicamente, ¿verdad? Y si encuentro el total de la población y el total de mercado son 75.000 apartamentos, yo sí puedo hacer un cálculo y esto es un estimado. Esto no es un cálculo perfecto cuando no existe, obviamente, la data suficiente, pero es para que usted aprenda cómo puede llegar a ser una proyección. Yo puedo decir, ok, vamos a decir que el total de residentes o de constituyentes entre San Juan y Guaynabo es de unas 150.000 personas de un estimado de 3 millones de residentes dentro de la isla, ¿verdad? Y yo puedo hacer un cálculo de 75.000 apartamentos que tengo hoy por hoy, ¿verdad? Y decir, bueno, los grosores donde mayor población, mi 80-20 de población existe hoy por hoy o está concentrado en el área metro desde, eh, 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 vamos a decir, del este, Carolina, en el sur, Ponce, en el oeste, Aguadilla, Rincón, Mayagüez, y voy viendo el grosor, tomo mi 80-20, hago un estimado y con mi 80-20 puedo hacer un estimado también de mi posible cantidad de share of market específicamente para San Juan y para Guaynabo. Pues si tengo 150.000 residentes, mi inventario es 75.000 y el grosor mayor de la población está específicamente en el área de San Juan, por decirlo de esta manera, pues puedo, y esto es, me lo estoy inventando en este momento solo para darle el ejemplo. Puedo decir que el 10% o el 20% del inventario existente de apartamentos le pertenece a San Juan y a Guaynabo específicamente. Así que si yo tomo el 10% del inventario de apartamentos existentes, significa que tengo 7.500 apartamentos en el área de entre Guaynabo y San Juan que se convierten en mi mercado, ¿verdad? En mi porción de mercado a acceder. Y de esa porción de mercado, yo tengo que discernir cuáles son, obviamente, apartamentos privados, es decir, donde el financiamiento es privado, donde tienen su asociación privada, versus los apartamentos de vivienda asequible, ¿verdad? O como los conocemos hoy por hoy, viviendas de escasos recursos o caseríos. Porque pueden venir, si la data no está discernida, pueden ser incluidos y nosotros la tenemos que discernir. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿El ejemplo está claro? No quiero dejar a nadie en el aire, pese a que sé que se va a estar discutiendo a mayor profundidad. ¿Ok? Entonces, una vez se haya accedido a esa cantidad, déjame ver, ok, perfecto, gracias, Vivian. Una vez
hayamos o se haya discernido específicamente lo que es vivienda privativa para esos apartamentos versus vivienda pública, ahí tenemos el tamaño real de nuestra oferta o el share of market, ¿verdad? Esa pieza de mercado hacia el que vamos a ir. Y en esa pieza de mercado al que vamos a ir, de ahí vamos a medir nuestros competidores, cuál es su alcance hoy por hoy en ese share of market. Si existen 5 empresas ofreciendo el producto que tú ofreces o algo similar, tenemos que medir cuál es su alcance, es decir, cuántas unidades ellos están sirviendo hoy. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de ofrecer tu producto a esos que ya tienen un servicio contratado porque tienes algo mejor que ofrecer, más tienes el mercado que nadie ha tocado, que está virgen, que también es una oportunidad para ti. ¿Ok? Así que esa información es la que va a estar plasmada en cuál es tu market size. Ahí es donde tú me demuestras que sí, hay una oportunidad para lo que yo estoy ofreciendo en el mercado, porque además de hacer la investigación de la necesidad, yo hice una investigación sobre cuál es el tamaño de la oportunidad en base a los parámetros de la industria a la que voy específicamente. Luego viene tu slide de competencia. Necesitamos listar quiénes son nuestros competidores y en qué renglón compiten con nosotros y cuáles son sus ventajas competitivas. Nunca vamos a decir el problema que tienen son malos en... Nunca en una presentación vamos a denigrar a nuestro competidor. Vamos a decir sus puntos fuertes y sus puntos débiles en comparación. Los recomiendo. Usted habla donde usted pone sus competidores y se pone usted, pone los renglones y lo puede hacer a manera de marca de cotejo o cualquier otro símbolo, pero que sea claro en la tabla, que usted pueda explicar el contenido de la tabla, en donde tiene ventaja y donde hay un área de oportunidad. Siempre las desventajas son áreas de oportunidad. Recuérdense del SWOT análisis o el análisis FODA, que las debilidades y las debilidades y las oportunidades son oportunidades. E incluso las amenazas se pueden convertir en oportunidades. Continuamos con el producto. En el producto, en el slide de producto, van a mostrar cómo llegaron a esta idea, a este producto, a este prototipo. ¿Cómo fue el proceso de llegar, por ejemplo, en las placas solares para apartamentos? ¿Por qué ese tamaño? ¿Cómo hicieron el ejercicio? Puede ser en imagen que lo expliquen, puede ser en un flowchart que lo expliquen. Y luego, la próxima parte es su modelo de negocio. ¿Qué es lo que ustedes están trabajando precisamente en el curso de Admin 4010? Van a mostrar cuál es su modelo para generar ingresos, cómo llegaron al cálculo de precio, que es lo que van a ver precisamente con el profesor Hacker próximamente, cuál es el tamaño o la vida útil cuando van cumpliendo cada una de las premisas en su modelo de negocios, cuál es el modelo de venta y distribución. En el caso de ser producto, en el caso de ser servicio, es básicamente la adquisición de clientes y el modelo de venta. ¿Cuál es tu canal de clientes, verdad? Lo que conocemos como los canales dentro del business model y hacia quién te estás dirigiendo, ¿verdad? En otras palabras, ¿cuál es tu segmentación de negocios? Preguntas o dudas con alguno de los conceptos, porque sé que la clase puede ir o más adelantada o un poco más atrasada de lo que va la competencia. Y quiero ser justa a la hora de ir sobre cada uno de los renglones. Al momento no veo nada, así que voy a asumir que estamos claros
Y continúo. Bien importante en la pieza de cliente. Ustedes hicieron un ejercicio para llegar a su proposición de valor, ¿verdad? Donde ustedes identificaron una necesidad en un grupo particular de constituyentes para un tema en específico. Y en base a eso están diseñando, porque si nos remontamos al primer taller que ofrecimos, hablamos de sistemas de pensamiento, ¿verdad? Versus diseño de pensamiento, donde hablábamos que el diseño de pensamiento se enfoca en las necesidades del ser humano versus que el sistema de pensamiento se enfoca en aquellos retos o problemas que tiene un sistema y cómo puedes trabajar alrededor de esos problemas. Para efectos de su proyecto, estamos enfocándonos en el diseño humano, ¿no? En las necesidades de un grupo en particular. Ese grupo para el que usted diseñó, el que les permitió y el que les ofreció retroalimentación, se convierte en en su primera relación. Claro que sí, Rafael, gracias por conectarte. Ese grupo se convierte en su primera relación de cliente. Y cuando lo vemos en el Business Model Canvas, eso es lo que se conoce como su Customer Relationship. Su primera relación de clientes es aquel grupo para el cual usted diseñó el prototipo, porque ellos son quienes tienen el mayor potencial de darle la oportunidad de probar su producto, quienes le van a probar o quienes le van a otorgar retroalimentación y quienes a su vez se van a mantener leales a lo que usted ofrezca si usted escuchó en detalle y trajo una solución de validez a su problema. ¿Ok? Continuamos entonces con el slide del equipo. Y cada uno tiene un rol muy particular porque cada uno se distingue por sus fortalezas, ¿verdad? Y de esa manera normalmente se trabaja a nivel de grupo. Ustedes van a mostrar su organigrama como fundadores y en la gerencia de su empresa, pero también van a diseñar un organigrama que nos permita ver cuál va a ser la necesidad que van a tener a futuro. Es decir, cómo ustedes visualizan que sea su estructura operativa. Si van a plantear un Board of Directors or Advisors, lo cual se los recomiendo especialmente cuando estamos hablando con temas de renovación de energía o unos proyectos que recuerdo sobre el tema de farming, ¿verdad? Y la distribución de cosechas en Puerto Rico. Es bien importante tener una junta de directores de múltiples sectores que entiendan la funcionalidad de esas áreas que les puedan servir de apoyo tanto a la gerencia como a los fundadores específicamente. Y luego pasamos a la página de lo financiero, que es normalmente la que más miedo o más reto le presenta a los estudiantes cuando van a competir. Deme un segundo que está entrando Robert Hacker y quiero darle la bienvenida. Está. Hey Hacker, how are you? I see that you're connected. I am connected. I have video in a second. I'm having a bad hair day. We are not judging bad hair days here. We all have our days, right? But Nice. I'm almost done with the Sequoia Capital template Oh, discussion. yep. And that is actually the preview to your presentation because I've been explaining that I want to emphasize the pricing, the TAM, sum and sum, right? And the whole aspect of the financials. But I want to also make clear, para todos los que están en español, no se asusten. Robert habla español y lo habla muy bien también. Es que se me hace más fácil explicarle de entrada dónde estamos en inglés, pero Bob,
Algo en español para que sepan que tú hablas español. Okay. ¿Qué les puedes decir en español para que no se asusten? Yo viví en Puerto Rico 2 años y medio. Y además de vivir en Puerto Rico, que fue en 1975, ¿dónde más has vivido? Yo viví en Perú 2 años también. Y por una época de 3 años y medio, yo hice como 20 viajes afuera de los Estados Unidos y más o menos 15 a América Latina. ¿Ya? Excelente. ¿Ven Por que eso yo trato de hablar en castellano. muy bien? Además, que su esposa es cubana. Así, sí. Entonces el español está en la casa. Sí, el idioma para mí es una mezcla de cubanos, puertorriqueños y peruanos, Así es. con Así que alguna influencia de América Central, sí, y de México. porque no puedo decir buenos días. No tengo el acento para estas palabras. Por esta razón yo digo buen día, Ujú. como un buen guatemalteca, guatemalteco. No, pero lo haces muy bien. Además, que quiero compartir que además de ser un excelente profesional, tener vasta experiencia en el emprendimiento, Robert Hacker es mi mentor. Gracias a él, eh, 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 yo tengo cursando un doctorado en estos momentos de mi vida. Así que sé que están en muy en el slide de finanzas, que ya es el último, y entonces pasamos a tu presentación. Entonces, el slide o la página de numérica o financieros. ¿Qué van a mostrar? No van a necesitar mostrar ni balance sheet, ni cap table, ni deal. Lo que yo voy a necesitar de ustedes es que me hagan una tabla de ganancias y pérdidas o el P&L y su proyección de cash flow específicamente. Se les va a dar una cifra que utilicen como cash flow inicial para que el ejercicio se les haga más sencillo. Pero la manera en la que van a trabajar su profit and loss, una vez Bob comience su presentación, van a ver cómo van a poder trabajar la parte de precio y las unidades para que entonces puedan armar su proyección de ingresos y cuáles son sus gastos. Así que no van a estar haciéndolo solos, no es que se van a tener que reinventar la rueda y se les va a proveer un template o una plantilla para que puedan hacer los cálculos correspondientes de igual manera para apoyarlos. Ah, muy buena pregunta, Vivian. ¿A cuánto tiempo serán las proyecciones? Vamos a hacerlas solamente a 3 años para hacerlo de manera más simple, porque estamos hablando de una competencia estudiantil. Si estuviéramos hablando ya a nivel fondo semilla, pues entonces buscamos proyectarlas a 5 años, pero a 3 años hoy por hoy es la práctica. No hay inconveniente. Bob, Vivian es la profesora del curso Admin 4010, donde nuestras competencias de emprendimiento fue insertado. Así que la doctora Filiberti es una colega y tiene un proyecto personal
al cual necesito darte más información porque necesito conectarlos a ambos. Vivian, Robert es la persona de la que te hablé el día que estuve contigo en la universidad. Así que aprovecho el espacio para hacer la introducción. Bob, Muchas gracias. Estoy tratando de prender la cámara, no sé si me puedes ver. sí, te veo. Podemos. Ok, saludos. Encantada de conocerle. Ya Bárbara me había hablado de usted previamente cuando nos reunimos, así que un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? Para este taller. No, no crea que dice Bárbara, ¿ya? Gracias. Yo solo tengo cosas bonitas y buenas que decir de ti, Bob. Así que ya los voy a estar conectando oficialmente, pero para beneficio de los estudiantes que están conectados, Bob nos va a guiar específicamente sobre esas piezas claves que vamos a necesitar para nuestra página de financieros específicamente. Y de ahí, básicamente, terminamos con la pieza que tiene que ver con el Sequoia Template. Espero que todos estén claros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya todos saben cómo ponerse en contacto conmigo. Lo pueden hacer al igual que con la doctora Filiberti y con el doctor Pérez.